Después de haber definido el esfuerzo normal, ya sea por compresión o por tensión, luego veremos sus aplicaciones más precisas. Ahorita nada más estamos determinando diámetros, fuerzas o el mismo esfuerzo para hacer una comparativa de dónde va a fallar, dónde se va a estirar y va a romper, dónde va a colapsar y va a comprimir. Me viene el esfuerzo del corte. El esfuerzo del corte está definido con tau mayúscula, la otra es tau minúscula, y va a ser igual, de la misma manera. Fuerzas sobre área. Nada más que ahora se le pone un acrónimo al área con una S, porque es el área en la misma sección, o área de sección. Por acá pongo el esfuerzo normal, sigue siendo muy parecido, fuerzas sobre área. Si yo pongo una probeta por aquí para explicarlo, el esfuerzo cortante, una probeta ahí, forma prismática, el área que voy a estar manejando en mi forma prismática es esta área. Esa área. ¿Por qué cambia de nomenclatura si es la misma área? Simple. Para el de rojo, las fuerzas van a estar estirando o comprimiendo, generando un ángulo de 90 grados, ya lo habíamos visto. Y para el color negro, la fuerza va a estar en la misma dirección. Al estar en la misma dirección, por eso se le agrega la S, para denominar o poder decir hacia dónde va. Entonces, como yo tengo una fuerza hacia abajo, lo estoy deslizando, lo estoy cortando. Voy a ponerle por aquí unos agarres de ambos lados. Ahí lo están agarrando. ¿Y qué va a pasar? Se va a cortar de tal manera que voy a generar dos pedazos. Se está deslizando, como cuando deslizas algo. Ese es el área, a S, P o F, mi carga en kilogramos, newtons, libras, fuerzas. Y por ahí tengo esa división. Ya que tengo esa división marcada por ahí, sustituyendo en mi fórmula, ¿qué diferencia va a tener uno del otro? Que este es cortando ya sea recto, aunque en la realidad nos vamos a dar cuenta que no es recto, puede ser muy cercano a lo recto o muy cercano a 45 grados, ya dependiendo del tipo de material, si es dúctil o frágil, que eso es parte de tu primera investigación antes de llegar a este video. Y segundo, ¿dónde es la aplicación de que se ve esto? Normalmente la aplicación de un esfuerzo cortante se ve, la mayoría de las aplicaciones es en los cilindros, en los pernos, en los tornillos, y es una falla, pero no cuando está girando, porque ese sería de torsión. Aquí voy a poner como si fuera un eslaboncito, o por ejemplo en los tornillos, aquí cuando se capa, pero no se capa por el giro, se capa por el peso, eso es cortante. Yo tengo un clavo, aquí por ejemplo el pizarrón, vengo y me apoyo, y cuando truena el clavo o truena el tornillo, o truena el material, ese sería un esfuerzo de corte. Entonces tengo ahí dos tornillos, ahí omitan mi manera magnífica de dibujar, y voy a tener por aquí algo que los está sujetando. Lo que está en rojo, si yo le aplico una carga de lado a cada uno, una carga P o una carga F, le voy a poner una fuerza, del otro lado hay una fuerza igual, porque dijimos que estábamos estáticamente. Para este tipo de opinión de rojo, el área va a ser como si fuera un esfuerzo normal. Pero ¿qué pasa para el tornillo? Para el tornillo es como si yo lo volteo, aquí estaba de vista así, si yo lo giro a una proyección como tipo europea, lo giro, realmente, ¿qué área está teniendo? Si yo lo quiero en esta área. Esa sería para esfuerzo normal. Pero como la F, le voy a poner prima, está hacia el otro lado, está como ¿cuál? Como este, está en la misma dirección del capado del tornillo. Entonces va a ser un esfuerzo cortante. Se capa la cabeza, pero no se capa por giro, se capa por peso. Yo le cargué más peso y pum, se capó, se cortó. O sea, más esfuerzo cortante. Entonces, ahí está, fuerza sobre área. Existe por aquí mismo del cortante algo que se le llama el cortante doble. Por ejemplo, si yo le agrego una segunda área, voy a borrar este, voy a poner por aquí una ménsula o un eslabón en vista lateral, ese es mi eslabón. Y si yo tuviera nada más una sola fuerza o un solo apoyo,
ese es mi apoyo, está cortado, se está presionando hacia arriba, igual que ahí, como si fuera un eslabón, están apoyados abajo. Tengo una fuerza F, ya sea hacia arriba o hacia abajo estirando, y su fuerza recíproca. Entonces sería un esfuerzo normal. Pero, bueno, normal cortante, corrección, un esfuerzo cortante. Pero, ¿qué pasa si el mismo, normalmente este es más ejemplificado en eslabones, o cuando pones una guasa, o cuando pones un área más? Tengo mi eslabón o mi ménsula. Una ménsula es una repisa. Y voy a poner dos apoyos. Cuando tú normalmente tienes dos apoyos, aquí tengo nada más un apoyo, como si fuera un escalón, se está estirando nada más de un lado. Aquí tengo dos apoyos para poder sostenerlo, para que tenga un poco más de agarre. Y en el centro está la parte que lo está estirando o comprimiendo. En este caso voy a decir que lo está estirando, porque la flecha va hacia arriba. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la principal diferencia? Lo voy a poner con un diagrama de cuerpo libre. Si yo pongo de aquí a aquí, es cilíndrico, recuérdalo. Hay una fuerza hacia arriba, F, y hacia abajo una igual y contraria para que esté en estática. Entonces se cumple F sobre A, el área siendo el área transversal. En cambio en este lado tengo esa F. Lo voy a poner con negro. Pero como tiene dos apoyos, esta es F. Para que esté en equilibrio, como el problema de la vez pasada, que tenía dos fuerzas, pues las fuerzas tienen que ser la mitad. Un medio de F y un medio de F, para que sea la F completa del estiramiento. Las dos hacia abajo para que esté en completo equilibrio. Pero entonces se mueve un poco la fórmula, porque yo tengo un medio de F. Entonces, lo voy a poner por este lado. A esto, cuando se tienen tres áreas o dos apoyos, se le llama cortante doble. Y el cortante doble, como estoy utilizando una sola fuerza, cuando se está cortando, hay que ser muy precisos a la hora de visualizar la imagen en 3D o en 2D. Voy a decir que el esfuerzo cortante doble es igual a la fuerza, pero ya no es F, es un medio de F la fuerza. Entonces yo digo que es F sobre 2, un medio de F, sobre AS o el área de sección. Entonces por ahí tengo, arreglándola un poquito, la voy a poner así en rojo, medios por medios, extremos por extremos. Voy a decir que podría también ponerlo de la manera de F sobre 2 veces área. ¿Que tiene coherencia? Porque tengo 2 veces área. O si me quiero ir con la regla natural, que vas a encontrar en cualquier libro, dice que es un medio de F. Entonces por ahí tengo ya mi fórmula general captada al 100% de cómo se va a poner por ahí. Volviendo a lo mismo. Si yo sigo haciendo lo mismo, pues yo estoy asumiendo que el que se va a romper es el tornillo. Por eso estoy haciendo de aquí estas dos fórmulas, que las voy a encerrar. Puedes cumplir con la... A mí me gusta más esta, tú puedes usar la que tú quieras. De ahí puedo despejar fuerzas si me dan esfuerzo. Si me dan esfuerzo y F, puedo despejar área. Ahí ya nomás es un juego de matemáticas en despejecitos. Despejes simples, como el del diámetro, pero hasta ahí me quedo con esas dos. Entonces, cortante y cortante doble. Pero ¿qué pasa si yo sigo estirando y en lugar de que falle el tornillo, falla este material? Falla el material de rojo. Si llegase a fallar el material rojo, ya no es esfuerzo cortante como tal, ni cortante doble. Porque el área ahora sí es transversal a lo que estamos viendo. Si lo veo en un 3D, ahí está mi 2D. Si lo veo en un 3D, esa sería mi madera, mi metal, que está por ahí colisionando. Y aquí en esta parte que estoy poniendo, en esta parte iría mi tornillo, de lado a lado. Y esa sería el área que está. Si te das cuenta, el área total es desde aquí hasta acá. El área sería eso, ese pedacito que está aquí, que en inglés se le llama thickness. No voy a decir espesor porque después me voy a dar cuenta que por ahí
a lo largo del semestre, del cuatrimestre, voy a tener muchas cuestiones que vayan relacionadas con la E, no puedo quedarme con eso, entonces me voy al inglés y voy a decir que en lugar de decir espesor, voy a decir thickness en inglés y lo voy a expresar con su letra en inglés. T, thickness, T minúscula. Aquí no contemplamos el tiempo. Entonces, el área de eso va a ser thickness, ya sea por la base o por la altura, dependiendo qué área estés viendo. Yo voy a decir que aquí es mi base y del otro lado es la altura, porque es un 3D. Entonces, esa área sería base por thickness. Si estuviera del otro lado el agujero, espesor por altura, pero da igual, nada más hay que conjuntar. Pero es toda el área, toda esta área. Y sería igual que esto, fuerza T por B, pero de un cuadrado, en lugar de ser pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado entre 4, estoy usando ahora la nomenclatura de un cuarto. Pero normalmente no va a fallar todo este pedazo. Habrá ejemplos donde calculemos todo ese pedazo, pero normalmente no falla. Yo si sigo empujando o estirando, lo que empieza a fallar es este pedacito, el pedazo donde está el perno. Y lo voy a borrar un poquito, a ver si se alcanza a ver. Si no, como quiera te anexo después un documento donde lo veas, una imagen, lo puedes buscar en internet. Y lo que realmente estoy viendo, o el área comprometida, es esa que está rayada, que es el espesor, thickness, y del otro lado ya no tengo toda la base, nada más estoy tomando el pedazo del tornillo, que sería el diámetro. Entonces, para determinar el esfuerzo máximo, o donde va a romper, donde probablemente vaya a romper, podría ser que rompa toda, son casos muy aislados, pero realmente donde rompe todo es este pedacito. Lo has visto en las bancas, sobre todo, donde falla el remache, no falla, el que falla es la madera, falla allí en esa unión, y sobre todo en la unión no es como que se rompa toda la paleta o toda la parte de la espalda de la banca, lo que falla es ese pedazo nada más, lo que es a veces abajo se hace otra perforación, lo que falla es eso, a ese se le llama el esfuerzo máximo. Vamos a rayar el negro, vamos a ponerlo con rojo. Entonces, esfuerzo máximo. Y va a seguir siendo la misma fuerza. Sigue siendo la misma fuerza que estás tirando comprimiendo, pero el área cambia. Decíamos que si era de todo sería T por B y sería un esfuerzo normal. Pero como ahora es máximo, lo voy a determinar, voy a decir que en lugar de ser T por B, T por diámetro. Y el normal, pues va a ser la fuerza que tenga ahí de B por T, o T por B, el orden de los factores en alter del producto. Entonces me quedo con tres nuevos conceptos. Esfuerzo cortante doble cuando tengo dos apoyos, y el esfuerzo máximo y el normal sigue siendo lo mismo. Simplemente que ahora estoy viéndolo, ¿dónde? ¿Qué va a delimitar una cosa de la otra? El área. Fíjate qué área. El área es esa, es la transversal para este, entonces por eso lo tomamos así. Siempre es determinando qué tipo de área es y hacia dónde va. Entonces, nos quedamos hasta aquí y ahorita te hago un ejemplito de este tipo de esfuerzos.